¿Será que viene una crisis? Analizaremos las tres crisis pasadas: 1929, la crisis del año 2000 y la crisis del 2008. Estas tres tienen patrones comunes y vamos a analizar qué sucedió, qué pasó previamente a la caída y qué pasó después de la caída. Así que quédense en el video y comenzamos. Las crisis sin duda que son importantes en la historia de la bolsa y vamos a analizar tres. Vamos a partir obviamente con la de 1929, que se denomina la madre de las crisis, fue donde el mercado corrigió más y la que estuvo casi más de una década sin volver a nuevos máximos. Esta es la crisis de 1929. Vamos a partir, por ejemplo, ¿por qué es importante estudiar las crisis? Porque repiten la naturaleza humana, no cambian. Cuidado con lo que estamos viviendo en la actualidad. Entender el pasado es la mejor herramienta, obviamente, que tenemos nosotros para proteger nuestro capital. No quiere decir que estemos pensando siempre que va a haber una crisis, pero siempre tenemos que ir, obviamente, alejándolo de los lugares donde hay mucha euforia, sobreapalancamiento, etc. Cada burbuja tiene el mismo patrón y esto es sumamente importante. Euforia, apalancamiento y posteriormente siempre termina en un colapso. Los mayores inversores de la historia se han forjado a través de las crisis. Por ejemplo, Warren Buffett, después del pinchazo.com, se convirtió en una leyenda, porque muchos obviamente se burlaban el año 2000 de, oye, ¿por qué Warren Buffett no está invirtiendo en Internet? Bueno, al cabo de 2 años, todos los que le decían a Warren Buffett que estaba equivocado desaparecieron y bueno, Warren Buffett terminó 25 años después siguiendo teniendo rentabilidades por encima de los índices. ¿Qué es el colapso de 1929? Esto sucedió tras la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos obviamente vivió una época dorada sin precedente. Se disparó la producción industrial, el automóvil y la radio obviamente transformaron la sociedad. Son disrupciones que sucedieron en esa época. La radio, el automóvil, o sea, imagínense lo que significaba para esa época. Es como nosotros, en 2015, las impresoras 3D, por ejemplo. Wall Street se convirtió en un casino nacional. Suena mucho a lo que estamos viendo ahora. La gente está básicamente apostando en los mercados con opciones de un día. Hasta Warren Buffett lo mencionó. No es algo que yo esté aquí disparando, no, es verdad. Warren Buffett dijo que el mercado estaba convirtiéndose en un casino porque muchos especuladores están apostando incluso a opciones a un día de vencimiento. Taxistas, amas de casa, limpiabotas compraban acciones, esa era euforia total. Se podía comprar acciones con un 10% de margen, o sea, se podían apalancar las personas 10-1, y el Dow Jones subió entre 1921 y 1929 más de un 500%. La especulación, o sea, estaba totalmente desatada. Y esto lo podemos ver acá en el siguiente gráfico, cómo el Dow Jones pasó de 100 puntos base a casi 400 puntos base en octubre de 1929. Sin embargo, posterior a esto tuvo una caída súbita muy rápida, y si lo otro que debemos notar es que entre 1930 y 1940 el mercado ni siquiera se reponió a máximo de 1925, o sea, prácticamente fueron 2 años de euforia y luego casi 12 años de colapso total en el mercado, así que hay que tener cuidado. No van a suceder siempre, pero el patrón, cuando ya vemos una subida muy en vertical, siempre hay que tener cuidado. ¿Cómo se inició? Se inició el 24 de octubre de 1929, se conoce como el famoso lunes negro. Se vendieron más de 12.9 millones de acciones en esa época, que obviamente en la actualidad sería una locura. El Dow marcó 12% en un día de caída, hoy en día no se puede, está limitado a menos 10%. Se forzaron margin calls en esa época, los bancos habían prestado para especular, quebraron en cadena. El Dow Jones perdió el 89% de su máximo en el suelo de 1932. Tuvo una larga caída de 2 años de casi el 89%. Y el PIB de Estados Unidos cayó un 30% y el desempleo se disparó al 25%. Obviamente, el patrón oro también jugó un rol importante, no existía esa flexibilidad cuantitativa que existe hoy y obviamente generó esas restricciones y no hubo la solvente liquidez como existió en el 2020, que se pudo obviamente imprimir más dinero y, ojo, solo prevenir un mar menor. El apalancamiento es nuestro peor enemigo, causa catástrofes. Cuando todo el mundo invierte, hasta el limpiabota, esto lo decía John Rockefeller, es señal de techo, importante. Se creó la SEC, la Security Exchange Commission, nace en 1934 para
proteger al mercado y al inversor. Hasta ahí nomás, porque en el 2008 ustedes vieron en la película de Big Short cómo la SEC miraba hacia el lado con estos famosos CDO y estos bonos AAA que no eran AAA, así que bueno, no es 100% fiable. Se separó la banca comercial de la banca de inversión, esta fue la ley de Glass-Steagall. Se diversificó la gestión del riesgo no opcionables y apareció el más grande de todos los tiempos, de mi punto de vista, Benjamin Graham, no porque haya tenido los mejores resultados, sino que creó el value investing, que para mí es la filosofía de inversión más sensata, porque se está invirtiendo en el negocio, porque lo otro se me hace mucho especulación y a veces incluso con tintes de casino, pero el value investing es el que determina lo subyacente a las negociaciones y a los precios, que es obviamente el valor de un negocio. Vamos a pasar a la siguiente burbuja, que esta fue la burbuja.com entre el 2000 y el 2002. ¿Qué fue? La fiebre de Internet. En los 90, o sea, Internet prometía cambiar el mundo y lo hizo. Ojo ahí. Pero la euforia se adelantó a la realidad. Suena muy parecido, pero muy parecido a lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Empresas sin ingresos ni beneficios salían a bolsa y se multiplicaban por 10 en cuestión de semanas. Hay mucha euforia por las famosas IPO que se vienen y bueno, es probable que suceda algo así, que se multipliquen por 10 en una semana. Bueno, son demasiado gigantes. O sea, lo que viene con SpaceX es de 1.7 trillones o 1.7 billones en español, trillones en americano, pero bueno, está ahí. El Nasdaq subió un 400% entre 1995 y marzo del 2000. Métricas como los A-Balls y Click reemplazaron los beneficios por acción. Ya la gente no hablaba de cuánto ganaba la compañía en beneficio por acción, sino que hablaba cuántos clics tiene el sitio web. Y con eso valoraban las compañías. Es crazy, pero fue así. Existían empresas que hoy no existen. Pets.com, Webam, eToy, prometían ser la disrupción, la revolución, pero no. Los analistas de Wall Street inflaban valoraciones para ganar comisiones de la banca de inversión. Ojo, cuidado con esa palabra, es muy común en Wall Street. Inflaban valoraciones. ¿Y cómo terminó la burbuja.com? Fue peor aún. El crash de la burbuja.com llevó a una caída del Nasdaq del 93%, pero vemos que aquí dio varios indicios. Primero partió acá, el 99 tuvo un primer ingreso muy fuerte, luego una caída pronunciada, podríamos decir de casi un 35%, antes de llegar al pico máximo, y luego de nuevo tuvo 2 intentos y ahí ya fue cuando el mercado finalmente se desplomó. Así que hay que tener estas lecciones bien en cuenta porque es bastante importante conocer la historia. ¿Y cómo eran las valoraciones de ese tiempo? Miren, Intel cotizaba 43 veces futuros, en ese tiempo Microsoft 57, Cisco 127, Dell 57, Yahoo 418 veces PER, Qualcomm 123 veces PER, WorldCom, que esto fue un escándalo junto con Enron, esta empresa desapareció, fue un escándalo contable. Obviamente todo esto llamó a la euforia. Oracle, 103 veces beneficio. Y después del pinchazo, las que sobrevivieron fueron Microsoft, Cisco, Intel, Oracle, Dell, Qualcomm, Yahoo. Pero sin embargo, para poder recuperarse al precio, Microsoft necesitó al menos 14 años, desde el 2000 hasta el 2015. Cisco, más de 25 años, al igual que Intel. Entonces hay que tener en consideración este contexto, muchachos, porque las burbujas, cuando se pinchan, se tardan décadas en recuperarse. No es que vaya a suceder en el mediano o corto plazo, pero obviamente cuando hay mucha euforia, cuando ya todos están hablando, hasta las personas que ustedes vean que nunca han hablado de bolsa y te dicen, oye, compré cierta acción porque la escuché en un diario, es síntoma de peligro y así la historia lo ha demostrado. ¿Qué pasó? En marzo del 2000, el Nasdaq tocó 5.000 puntos y ¿qué pasó? Que las empresas empezaron a quedar sin caja, la Reserva Federal subió tipo y dinero fácil se acabó y empezaron los inversores a mirar las acciones reales, pero pesaban tan poco en el mercado que por eso obviamente el mercado igual se desplomó. Un 78% se desplomó el Nasdaq hasta octubre del 2002, se destruyeron 5 trillones de capitalización bursátil. Esto es una envidia en la actualidad, pero obviamente hay que ajustar por inflación. Escándalos contables, Enron, WorldCom destrozaron la confianza del mercado. Y obviamente,
quienes fueron los que más perdieron, millones de minoristas que compraron en máximo. Así que cuidado con la euforia. El contenido netamente educativo en esta plataforma, solo fines educativos, no debe interpretarse como recomendación ni de compra ni de venta. ¿Qué se vendía en el 2002? Una buena idea. Internet no garantiza una buena inversión si el precio es absurdo, obviamente. Los fundamentales sí importan. Ingresos reales. No hay ninguna empresa que sea sostenible en el papel. Se aprobó la ley Sarbanes-Oxley de 2002 para endurecer la transparencia contable. Nunca confíe ciegamente en analistas con conflictos de interés. Las empresas que sobrevivieron, Amazon, Apple, tardaron años en recuperarse desde máximo. Y bueno, la paciencia y comprar calidad a precios razonables siempre le gana en el largo plazo. Puntos y lecciones importantes de la burbuja.com. La crisis financiera del 2008, esta ya fue más estructural, no fue secada solo en el mercado, sino que esto ya involucraba parte real de la economía. Tras el crash del .com, de la burbuja.com, la Fed bajó los tipos al 1% y el dinero barato inundó el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Los bancos relajaron los estándares de crédito, prácticamente a cualquiera le entregaban crédito para comprar casa, y esto eran hipotecas subprime, que estas hipotecas subprime las empaquetaban como hipotecas premium y las metían dentro de un CDO, que era un producto que armaron esa vez. Y ese CDO después se transformó en un CDO sintético, que era el CDO del CDO. Y eso fue lo que desencadenó obviamente la crisis. O sea, fue la avaricia de Wall Street por querer prestarle dinero a cualquier persona. Todo el sistema financiero está interconectado por derivados. Entonces, por derivados que incluso nadie entendía, salvo Michael Burry y 3 personas más que pudieron visualizar esto el 2006 y obviamente explotó el 2008. ¿Por qué? ¿Cuál era la analogía que se hacía en la crisis financiera? Son casas respaldadas, hipoteca. No hay problema, pero como se empezaron a entregar créditos fáciles, se les entregaba dinero o créditos a personas que no iban a poder pagar. Pero estas personas pedían un crédito, otro crédito, 3 créditos, y en algún momento, cuando subieron los tipos de interés, se destaparon o se revelaron que estas personas eran insolventes y empezó a aumentar el crédito de impago crediticio del 2% al 4%, y cuando llegó al 6% fue cuando obviamente estalló esta burbuja. Fue la avaricia, la falta de regulación que crearon esta crisis financiera, una de las peores, junto con la de 1929. La del 2002 es más centrada en un aspecto del mercado concentrado. ¿Qué pasó? 2000, 2006, 2007, los impagos se dispararon, con lo que les comentaba, y empezaron los precios de la vivienda a caer. Entonces la gente tenía que vender desesperadamente sus casas y con eso no lograba, obviamente, cubrir una deuda porque había pagado un precio más alto. Bear Stearns, y esto colapsó en marzo del 2008, la Fed lo rescata vendiéndolo a JP Morgan. El 15 de septiembre del 2008 quiebra Lehman Brothers y ahí entró el pánico total. Primero fue Bear Stearns rescatado y después ya la Lehman Brothers. AIG, la mayor asegurada del mundo, necesitó un rescate de 185 mil millones de dólares. El S&P cayó un 57% desde máximo y se evaporaron 11 billones de riqueza de los hogares. El desempleo subió a tasa del 10% y la recesión, se expandió a nivel global. Mayores lecciones, el apalancamiento de nuevo, en este caso en casas. Si no se entiende un producto financiero, no hay que comprarlo. Compraban bonos que supuestamente eran seguros. Se aprobó la ley Dodd-Frank en el 2010 para regular derivados y proteger al consumidor. Los que compraron en el pánico del 2009 multiplicaron su dinero por varias veces en la siguiente década. O sea, compraron, mantener liquidez. ¿Ustedes saben quién hizo eso? Bueno, el gran Warren Buffett. Diversificar significa no tener todo en un solo activo ni en un mismo país. Esto pasó mucho porque estaba demasiado caliente el mercado americano de la vivienda en ese entonces. Y Warren Buffett dijo la frase célebre: ten miedo cuando todos sean codiciosos y sé codicioso cuando todos tengan miedo. Lecciones. Y acá les dejo una gráfica de todas las crisis financieras. Tenemos la Gran Depresión, menos 86%, la Segunda Guerra Mundial, menos 60%, la crisis de inflación de la década del 50-60, menos 30%, el flash crash del año 62, menos 30%,
Esta yo creo que es una de las más dolorosas y es la de la década de los 60 y 70, que duró casi 10-12 años, donde el mercado estuvo en un lateral por mucho tiempo. Luego el lunes negro de 1987, la burbuja tecnológica, la crisis hipotecaria mundial y bueno, hemos tenido la pandemia nosotros y la crisis inflacionaria del 2022. ¿Y ustedes qué creen? ¿Vendrá otra crisis o en realidad el mercado tiene todo para absorber este crecimiento futuro asociado a la inteligencia artificial? Déjenmelo saber en los comentarios, denle like, compartan y suscríbanse al canal para poder seguir entregando este contenido de gran calidad. Nos vemos, un abrazo, hasta la próxima.